Un lindo y hermoso domingo. ¿Y saben por qué es lindo? Porque hoy estamos de fiesta y tú estás invitado a que vengas. La entrada no se cobra. Lo único que va a pasar hoy, que te van a cobrar lo que tú almuerces, tu desayunes o lo que tú comas aquí. Pero la palabra es gratis. Y por eso es importante que tú vengas. Si hoy pensabas salir a llevar a la familia a comer a un restaurante, no es mejor que vengas aquí a este rancho a tomar aire fresco, a que tus hijos se diviertan, habrá juegos para ellos, entretenimientos en los cuales tú podrás disfrutar aún la compañía nuevamente de tus hermanos de la iglesia. Así es de que están todos cordialmente invitados. Estamos acá como pastores desde las 9 de la mañana, pero tú puedes venirte en el momento que tú desees, hasta el atardecer. Así es de que Dios quiera que hoy también, antes de venir, podamos estudiar juntos esta hermosa lección. El pecado original definitivo, o sea, es una pregunta que hoy debemos de hacernos. Y hoy, pues, estaremos contestando esa pregunta con mi compañero y amigo, el pastor Rafael San Sebastián. Pastor, pues aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Este dominguito, ¿verdad? En el cual, pues, hay fiesta aquí en el 1336 de la Rimrock Drive, aquí en la ciudad de Perris, California. Hay fiesta porque hoy es la culminación del Teletón 2023. Este 2023 estamos culminando ya esa semana en el cual, pues con tu ayuda será posible el mantener un año más el canal en el aire. Y pastor, como decíamos bien, ¿verdad? Pues aquí estamos con todos los pastores. Si tú nos estás viendo en la mañana, vente aquí a disfrutar un ratito en comunión con todos los hermanos en la fe. Vente, sal un poco de la rutina, ¿verdad? En la cual podríamos estar muchos, ¿verdad? Solo metido. Vente, te invitamos de todo corazón a que puedas venir. Habrá muchas cosas diferentes este Teletón y pues te invitamos de todo corazón. Vamos a empezar, pastor, no sé si bien o bien, vamos a pedirle la dirección de nuestro Dios, como siempre lo debemos de hacer antes de abrir su santa palabra. Y pues vamos a orar, hermanos. Si tú estás ahí, puedes arrodillarte, si estás en tu casita, pues arrodíllate ante Dios. Si lo puedes hacer, claro está. Si no, arrodilla tu corazón ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Pastor Víctor, ¿nos lleva en oración, por favor? Claro que sí. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Amante y amoroso Padre, gracias te damos en estos momentos que nos permites respirar el aire puro. Te pedimos, Padre, que en este momento tu Espíritu conmueva nuestros corazones y permítenos, Padre, poder comprender cómo, Señor, puede ser este pecado, el pecado original que está en un símbolo de pregunta, pero que, Señor, nunca fue el propósito tuyo que esto llegara al corazón del hombre. Pero hoy, Señor, tú has ya dispuesto todo para la salvación y la liberación de este pecado. Ruégote, Padre, que te quedes con nosotros y que en este momento tu Espíritu nos conmueva para llevar a cabo esta meditación o este estudio con nuestros hermanos que a través de estos canales y estas redes sociales nos escuchan. Te lo pido, Padre, y te lo suplico en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, pastor, con lo que es el estudio. Vamos a empezar, queridos hermanos, pues ya que me está dando el privilegio el pastor Víctor, ¿verdad? De tomar yo la palabra, comenzar, mejor dicho, ¿verdad? Este domingo 26 de febrero, pues el título de este día es ¿el pecado original definitivo? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Ese es el pecado que ya va a quedar definitivamente? La lección nos habla, queridos hermanos, de algo importante, ¿verdad? Dos cosas importantes nos da la lectura bíblica que leamos en este día. La primera es en Isaías 14, versículos 12 al 14. ¿Y de ahí, de qué nos está hablando ahí?
con respecto a lo que estamos viendo, la lección de esta semana, ¿verdad? Que es, ¿cómo se llamó el título de la lección de esta semana? Nos dice, guárdense de toda avaricia. Estamos hablando de la avaricia, de la codicia, codiciar algo, ¿verdad? Y pues con respecto a eso, en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14 nos dice específicamente y nos habla de un personaje que codició. Fíjense, para que veamos que la codicia no solamente tiene que ver con lo material, sino también con un puesto, querer usurpar un puesto en el cual nosotros no estamos ahí. Dios ha puesto, ¿verdad?, cada quien en su debido lugar, pero el problema como seres humanos, hermanos, y esto no solamente pasa en el cristianismo, déjenme decirlo, esto es muy común también en el mundo secular. En el mundo secular, queridos hermanos, cuando tú trabajas, y los que trabajan en una empresa lo van a saber, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Donde hay muchos trabajadores. Ahí tienen al manager, tienen a los que están a cargo del manager, y cada departamento tiene su respectivo, ¿verdad? Digamos, jefe. El problema de aquí que estamos viendo de Lucifer, de Isaías 14, versículos 12 al 14, es que él, ¿qué hizo? Codició un puesto en el cual él no estaba asignado para eso. En ese aspecto, fíjense, eso es lo que vemos en Isaías. Pero ahora yo les voy a traer del otro lado de la moneda. Muchas veces, aquí estamos viendo que la persona codició eso. O sea, Lucifer, estando ya en el cielo, codició el puesto que no le convenía, que era el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Correcto? Pero ahora, ¿cuál es la viceversa si lo traemos en el mundo coloquial? Muchas veces, para los que somos de la iglesia, y luego voy a hablar del mundo también, para los que somos en la iglesia, muchas veces cuando se dan cargos, cada año o cada 2 años, dependiendo como tú lo tengas en tu iglesia, cuando se dan esos cargos, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces nosotros podríamos decir, no, pero es que nadie lo quiere agarrar esos cargos, que mira, que no hay personal ni nada de eso. Muchas veces puede ser cierto, pero también lo contrario a lo que codició Lucifer, lo contrario es que muchos de los que están en un puesto ya no quieren salir de ese puesto. Eso es codiciar el puesto que también tengo yo, porque, no, de aquí nadie me mueve porque, no, yo lo tengo y yo lo he llevado bien y yo soy el único que lo puede llevar. Ese puede pasar del otro ámbito también, para que miremos los dos puntos, que aquí nos está hablando de Lucifer que codició, pero yo lo traigo en el mundo secular también esto, y es parte de la codicia. El codiciar ese puesto y que no, ¿cómo me van a rebajar a mí, verdad? ¿Y cómo me van a hacer esto? ¿Será que es correcto codiciar también eso o no es codicia? ¿No es codicia yo decir, no, de este puesto nadie me mueve? No, yo soy tesorero aquí y nadie me mueve. No, yo soy la secretaria o el secretario de aquí y nadie me mueve. Yo soy el primer anciano de esta aquí y nadie me mueve. Y si nos vamos del otro lado, en el mundo secular, para ganar a veces un puesto de mayor jerarquía, queridos hermanos, ¿qué es lo que se hace? Estamos hablando de la codicia. Mira, ese puesto está mejor, te pagan mejor, hacen eso. ¿Y qué es lo que pasa con eso? A veces, muchas veces, sin importarte nada de nada, haces todo lo posible por ganar ese puesto. Y no de la mejor manera. No ganándotelo a través de tu trabajo y tu esmero, que la gente vea, tu superior vea que te lo has ganado con pulso, sino a través de hacer trampas, hermanos, por codiciar también ese puesto. Y eso vemos las consecuencias de aquí. Lucifer codició algo y ¿qué le pasó? Fue desterrado por querer codiciar algo, queridos hermanos. Y voy a terminar para darle el tiempo al pastor también con el otro punto. Y ustedes ya se vieron ahí, respondí la pregunta que hace aquí de Isaías, ¿verdad? ¿Qué pistas nos dan allí sobre la caída de Lucifer? La codicia, hermanos. Pero ya se los puse de los dos ámbitos, de cómo entra la codicia también en nosotros. Y muchas veces, por decirlo así, lo voy a poner de esta manera, muchas veces lo vemos más en el cristianismo, ¿verdad? Que no debería de estar pasando entre nosotros esto. El codiciar un puesto y que nunca me banqueen de ahí porque no lo dejo. Parte de la codicia. El segundo punto está en Efesios capítulo 5, versículo 5. No voy a robarle mucho tiempo al pastor. Pero en Efesios capítulo 5 y versículo 5, la palabra de Dios nos dice
esto, fíjense. Efesios 5:5. Nos dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, fíjense cómo empieza el apóstol Pablo hablando ahí en Efesios, porque ningún fornicario o inmundo, o perdón, ahí está, miren la palabrita, o avaro, es un sinónimo de codicioso, avaro, aquel que quiere acaparar todo, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. ¿Entendemos completamente lo que nos dice Efesios 5:5, hermanos? Nos está diciendo que estas personas, y ahí entra lo avaro como parte de la codicia, como parte de lo que estamos hablando hoy, no va a entrar en el reino de los cielos. Y lo vimos completamente en lo que decía Éxodo capítulo 20, versículo 17, ¿verdad? No codiciarás, que es la avaricia. Pero si nosotros leemos en Efesios capítulo 5 y versículo 3, fíjense que nos dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 5 y versículo 3. Ahí antesito dice, pero fornicación y toda inmundicia. Fíjense qué dice la palabrita ahí, ¿lo están viendo después de inmundicia? ¿Qué dice en sus pantallas? O avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, dice. ¿Qué cosa? No se debe aún ni de nombrar, hermanos. Pero hay algo que me llamó la atención. Hay algo que me llamó la atención en lo que dice respecto a avaricias en el comentario bíblico adventista. Si ustedes búsquenlo en el que estamos viendo de Efesios capítulo 5, versículo 3. Y dice con respecto a esto, ya me voy a veces me explayo mucho, ¿verdad? El tiempo es cortito. Pero fíjense, ya que me dio el tiempo el pastor Víctor, acá ahora le voy a robar más tiempo, ¿verdad? Dale. Dice, fíjense cómo dice. Avaricia, queridos hermanos, del griego pleonexia, dice, el deseo de tener más. La asociación de este pecado con fornicación e inmundicia es significativa, y ahí nos dice que lo comparemos con 1 Corintios capítulo 5 y versículos 11, ¿verdad? Ahí lo leen ustedes si quieren, y también nos lleva la referencia de Efesios capítulo 5, versículo 5, lo que está en la lección de escuela sabática, y también con respecto a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Eso es para que ustedes vayan y estudien más, ¿verdad, queridos hermanos, si tienen el tiempo? Dice, la avaricia es una avidez de poseer más, una característica de todo pecado sensual. La avaricia y la concupiscencia deben ser dominadas por todo el que se llama cristiano. ¿Debe de ser qué? Dominada, así como tenemos otros pecados nosotros que tratamos de sujetarlo, ¿verdad? Y los que ya lo logramos, qué bueno, y los que no estamos en ese proceso de sujetarlo. También dice que la avaricia debe de ser sujetada, hermanos. Pero no termina ahí. Dice, ¿cuántos cristianos están dispuestos a colocar el pecado de la avaricia? Y esto es lo que me llamó la atención de lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice, ¿cuántos cristianos están dispuestos a colocar el pecado de la avaricia en el mismo nivel de la fornicación? Ah, no, pastor, no lo puede meter en el mismo pecado, no. La avaricia es una cosa, pero la fornicación, no, pastor, es violar el 7º mandamiento, no, eso no, ¿verdad? ¿Se dan cuenta lo que dice, hermanos? No, pastor, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios en los mandamientos, no robarás. No, pastor, pero si es un penny, no tiene nada que ver. ¿Nos damos cuenta cuántos de nosotros como cristianos ponemos en el mismo nivel la avaricia que la fornicación? Sí, puedo disciplinar y puedo hasta borrar a una persona, ¿verdad? Por eso, por fornicación. Pero por la avaricia, ¿cuántos han borrado por ese pecado? ¿O cuántos han disciplinado en la iglesia? Tú que eres cristiano. Ahí te lo dejo. La avaricia es un pecado mortífero, pero a menudo pasa desapercibido en los círculos más respetables. Muchas veces se oculta tras nombres como, no, es competencia, es para alcanzar un éxito mejor. No, mira, no, yo no estoy codiciando eso, no, es nada más para que aquel vea que sí se puede, para que vean que sí yo tengo el éxito de superación. Fíjense bajo qué lo queremos nosotros, dice, el león como lo pintan, dice, no, el dicho, ¿verdad?
o no me acuerdo qué el otro dicho dice que el gato no es el mismo que en la noche, en el día, algo así, ¿verdad? Pero lo queremos nosotros como flaquear, diciéndole, no, es que no es competencia y es éxito, hermano. Cuidado con la avaricia, la codicia y lo que viene hablando ahorita con lo que le pasó a Lucifer. Ahí tenemos el mayor ejemplo y ahorita vamos a ver otros ejemplos más que nos trae la palabra de nuestro Dios. Le cedo ahora sí el micrófono al pastor Víctor. Gracias, pastor Rafa. En verdad es una bonita combinación ver cómo Isaías habla de ese rey babilónico, pero al mismo tiempo en palabras a aquel que se reveló primeramente en el cielo. Y es verdad, deseó, hubo el celo, tuvo ese momento de deseos de tomar una posición que él creía que en realidad podía tenerla y aún ser más grande que otros. Y eso también es verdad, lo vemos humanamente. ¿Cuántas veces no hay, tristemente dentro de la iglesia, que hay hombres que piensan y creen que a veces pueden ser mejores? Y se puede decir, pues no hay duda, pueden ser mejores, pero mientras Dios haya dado una posición, pues hay que tratar de desarrollarla sin ir y buscar más adelante pisoteando o degradando a otros. Yo creo que todo aquel que realmente se entrega al Señor puede hacer las cosas de una manera pidiéndolas a Dios. Y Dios va a ir marcando los pasos para que esta persona, Dios en realidad la pueda usar como Dios quiera, pero no como uno desea. Por eso también la sierva del Señor nos dice allí en el libro Historia de los Patriarcas y Profetas, en las páginas 13 y 14, ella dice, poco a poco, oigan bien, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse, poco a poco. Y miren, hermanos, a veces poco a poco uno mismo, humanamente, a veces dándose cuenta y a veces quizás no se dé cuenta que está empezando ya esos deseos de pecado y que lo van a ir hundiendo cada vez más, que desea lo que él cree que debe alcanzar. Las Escrituras dicen, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Eso lo dijo Ezequiel en el capítulo 28. Y es así como poco a poco el ser humano que desea y empieza a tener divisiones, a empezar a separar, empezar a llevar cosas que a veces ni siquiera se dijeron, pero él, como busca la mejor posición, empieza a engañar. Asimismo, también en el libro de Isaías nos decía ya en el capítulo 14, tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. ¿Cuántos no hay hoy que están diciendo o están hablando de que yo soy mejor que ese? Yo hablo mejor, predico mejor, yo digo lo que es y no como ellos que dicen mentiras. Hermano, hay que ver que no llevemos estos mismos pasos de este enemigo de Dios. Y dice la sierva del Señor, aunque toda su gloria procedía de Dios, de Satanás, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo, descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe de dársele al Creador.
Mira, mi hermano, la verdad, el pecado, el origen del pecado será realmente, permanecerá definitivo. No, sabemos que eso ya Cristo lo derrotó, ya Cristo nos ha perdonado de ese pecado, pero ahora nosotros tenemos que dejarnos de las avaricias, de entender que el pecado nos lleva a perdernos y no alcanzar las promesas del Señor. Pastor, perdón que antes, porque yo sé que ya vamos a cortar, ¿verdad? Pero lo interrumpo por eso, para que quede claro este punto con lo que nos dice en la palabra de Dios allá en primera, que nos pidió que leyéramos, primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7. Y quiero terminar con esto para que vean que no es malo. Nosotros debemos de codiciar, ¿verdad? Estar en el cielo, esa codicia sana, pues, pero no de una manera en la cual nosotros queramos arrebatar, entrar, no sé, de una forma diferente que no es a la que Cristo Jesús nos ha planteado, que debemos de ir a Él, ¿verdad? Él como nuestro Salvador. Pero déjeme terminar, pastor, perdón, ahora sí que lo interrumpí esto, porque no quiero que quede una sensación mala con respecto a este día domingo. En primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 6, me llamó la atención estudiando esta lección, pastor, me llamó la lección algo. En la Reina Valera de 1960 nos dice así, ¿verdad? Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de, ¿qué dice? Acompañada de contentamiento. Y el versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando nos vamos al panteón, así como dijo Job, desnudo veniste y desnudo te vas, ¿verdad? Pero hay algo que me gustó en la versión, queridos hermanos, de la versión NBI, la nueva versión internacional. Y es con la palabrita que ustedes están viendo ahí, contentamiento. Dios, queridos hermanos, si ustedes lo estudian más y ahí lo van a ver, pero dice algo muy interesante, pastor, y a mí me llamó mucho la atención que nos dice en primera de Timoteo, ¿verdad? El versículo 6, ahí donde estamos viendo, 6:6, en la NBI, que dice, fíjense cómo dice esta versión, dice, es cierto que la verdadera religión se obtiene, no, dice, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, y es cierto, porque Dios te bendice, con la verdadera religión Dios te bendice. Pero fíjense cómo termina en la palabra, en la Reina Valera de 1960, dice, ¿qué? Contentamiento. Pero fíjense cómo lo pone la NBI. Dice, pero solo es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias. Es cierto, dice. Pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. ¿Se da cuenta, hermanos? Eso es contrario a la avaricia. Tú quieres, nuestro privilegio es de seguir proclamando el Evangelio eterno a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Pero solamente si, ¿qué dice? Solamente si uno está satisfecho con lo que tiene, hermanos. Si tú lo vas a hacer, predicar el Evangelio por seguir ganando y codiciando más, cuidado, cuidado. Tú la única ganancia que vas a obtener para el reino de los cielos es si tú estás satisfecho con lo que Dios te tiene y cómo te tiene. ¿Ok? Eso es lo que nos dice ahí. Me gustó mucho esa palabrita. Contentamiento es, pues, es como si nosotros estuviéramos contentos con lo que uno tiene, pues, y seguir proclamando el Evangelio eterno. Eso es lo que yo quería terminar, Pastor Víctor. Perdón por quitarle, pero quería que quedara claro eso. Pastor, bueno, estamos todavía acá. Vénganse. Si está viendo este programa temprano, antes de las 3 o de las 4, pero todavía estamos abiertos. Dios les bendiga y el Señor les guarde. Amén.